Entonces, vamos a quedar, señor secretario, es que en cuanto nosotros acordemos en esta comisión citar a un ministro, ese mismo día, por favor, se emite la invitación. Así será y le ruego me disculpe. No se preocupe, señor secretario, porque el señor Elizalde, nuestro flamante ministro de Interior, hoy día, y les estoy informando a los señores diputados, si es que me ponen algo de atención, nosotros lo teníamos invitado para el segundo punto de la tabla, que era para que se refiriera, dado que me encanta cómo escuchan los diputados, para que se refiriera al protocolo de migración celebrado con Bolivia, y en segundo lugar sobre las políticas públicas en materia de criminalidad rural. Hoy día en la mañana recibí un llamado del asesor del ministro del Interior, el señor Tomás Humut, que muy amablemente me informó que dado que la citación había llegado el día viernes en la tarde, desgraciadamente el ministro no tenía otra agenda. De hecho, que venía para acá a las 4 porque estaba citado en la Comisión de Gobierno Interior. Ante lo cual, le planteé que si el ministro no puede venir el subsecretario. Nunca más recibí respuesta, pero deduzco que el subsecretario debe haber estado ocupado en algo porque tampoco llegó. Dado lo cual, voy a ratificar el acuerdo que ya teníamos tomado a que en esta mesa los únicos que pueden sentarse a defender proyectos son los ministros y los subsecretarios. No más asesores. Eso ya está, eso está vigente y por lo tanto lo ratifico. De ahora en adelante los señores asesores no se sientan a la mesa si no están acompañando al subsecretario o al ministro. Vamos a ver el punto 1 de la tabla. Presidenta, ¿me permite? Señor secretario, por favor. Gracias, Presidenta. Entiendo de la conversación previa al inicio de la sesión que su idea es poner en votación en general el proyecto sobre tabla de boletines refundidos. Como ese proyecto tiene urgencia suma, deberíamos ver ese primero, votarlo y posteriormente pasar al de Me parece muy bien, señor secretario. Lo que pasa es que lo que le quiero proponer a los diputados es que podamos votar en general hoy día el proyecto de concesiones. Ya recibimos a los invitados, ya escuchamos al ministerio y por lo tanto, como está con suma además, es una manera de avanzar, poder votarlo en general hoy día, fijar plazo para indicaciones y poder así avanzar con ese proyecto. ¿Les parece a los señores diputados? Por eso lo estoy pidiendo sobre tabla. Sí, pero hay una, Sí. O sea, requiere unanimidad de los presentes. Sí, por eso pido la unanimidad para poder ponerlo. Es que eso ya estaba de antes, yo solo estoy ratificando el acuerdo. Entonces pido el acuerdo para poder votar en general hoy día el proyecto sobre concesiones como una manera... ¿Cómo? Sí, el día miércoles no se pudo votar este proyecto solamente porque habían 3 diputados. La verdad es que una vergüenza, porque la verdad es que los diputados están citados a esta comisión, hoy día somos solo 4, que es el mínimo para poder sesionar. Y la verdad es que yo pido a los diputados que tengan responsabilidad con esta comisión. Yo entiendo que en esta comisión de hoy día lunes perfectamente todos pueden venir. O sea, no hay mucha excusa porque no se les topa con ninguna comisión ni nada. Bueno, 2, porque la otra es subcomisión. Bueno, en todo caso, este proyecto de concesiones es un proyecto al cual el gobierno le ha puesto urgencia, suma. Es el proyecto que ya hemos visto y yo estoy pidiendo entonces la unanimidad de esta comisión para poder votarlo en general hoy día y así poder avanzar con este proyecto. ¿No está de acuerdo? Ok, entonces, señor secretario, que quede constancia que el diputado Leiva ha votado en contra, no ha dado la unanimidad. Por lo tanto, este proyecto quedará guardado hasta que venga algún ministro donde podamos votarlo en general. Y lo vamos a poner en tabla entonces para votarlo en general el próximo miércoles, señor secretario. Pasamos al punto 1 de la tabla, que es iniciar el segundo trámite reglamentario y primero constitucional, señor Longton. No votamos en lo de Bolivia, el protocolo de Bolivia, que era el primer punto de la tabla. No, el segundo punto de la tabla es ese. Ah, ya, bueno. El primer punto de la tabla es iniciar el segundo trámite reglamentario y primero constitucional de los proyectos refundidos originados en moción contenidos en los boletines 17111-07 y 17125-25, relativos a la obligación de acreditar el origen lícito de dineros destinados al pago de cauciones y honorarios de abogados en los casos
que se indican. Por lo tanto, vamos a proceder, señor secretario, por favor. Tienen la palabra. Gracias, señora presidenta. Quisiera llamar Le la pido a los atención. diputados, por favor, que no sigamos con el diálogo. Señor Leiva. Quisiera llamar la atención particularmente de las y los diputados, por cuanto en este trámite, en el segundo trámite reglamentario, se ha incorporado los artículos de una iniciativa de don Juan Manuel Fuenzalida, que están en la página 2 del comparado. Además de eso, hay indicaciones del diputado don Cristian Araya Lerdo de Tejada. Este es segundo trámite reglamentario, primero constitucional. Yo me atrevería a decir, a pesar de que me pueden tirar las orejas, que aquí deberíamos hacer lo que se hizo con el proyecto de don Andrés Lonton, de huida. Sin embargo, necesita la Secretaría ayuda respecto de los artículos del proyecto de don Juan Manuel Fuenzalida. A juicio de este secretario, el artículo X, que está con negrilla en la página 2, importa incorporar la palabra financiamiento de los honorarios de abogados que asuman la defensa de los imputados por todo el juicio en alguna etapa de instancia del proceso. Eso ya está. Por lo tanto, no sería necesario aprobarlo, porque ya está en el texto propuesto por el señor Jaime Araya. Ok. Sin embargo, no sucede lo mismo Con el XX. por la caución. Entonces, la pregunta a las y los señores diputados es si la palabra caución la incorporamos en el artículo 61 bis o en el artículo 61 ter. Es la única ¿Y consulta. cuál que es la tengo. sugerencia suya como secretario? 61 bis. Ok. En el inciso primero. La caución. Lo que pasa es que lo único que hay que hacer es incorporar, don Jorge, gusto saludarlo. A juicio del secretario, Esto es lo que habría que incorporar. lo único que hay que incorporar es el término caución. Exacto. ¿Y cómo sugiere incorporarlo, señor secretario? Luego del punto aparte del inciso primero, el mismo tratamiento se le dará al financiamiento de la caución que el tribunal establezca para los efectos de las medidas, ¿cómo se denominan, don Andrés? Las medidas... No, las restrictivas de la libertad. Las medidas cautelares. Gracias, don Raúl. Sí, Me sería parece. esa. Pero mire, señor secretario, yo le propongo por orden que votemos primero la indicación del diputado Araya Ya. y después entonces votamos el artículo primero incorporando en el 61 bis la palabra caución, dado Perfecto. que lo que está en el artículo X, tal como usted dice, ya está incorporado. Así es. Entonces no es necesario redundar. Ya. Indicación 1 del diputado don Cristian Araya para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Artículo primero, incorpórase a la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas el siguiente artículo 61 bis. Él lo incorpora como bis. 61 bis. Después viene el Sería- TER en la página 2. Claro. Artículo 61 bis. La defensa de los imputados por los crímenes, simples delitos o faltas contenidos en esta ley solo podrá ser ejercida por abogado de la Defensoría Penal Pública. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá contratar la defensa de un abogado privado, en cuyo caso los honorarios deberán ser pagados a través del sistema de pagos distinto al dinero en efectivo, esto es mediante cheque, vale vista, tarjeta de pago, transferencia electrónica u otro. Terminada la lectura, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto, diputada Orsini. Sí, gracias, presidenta. Lamento que el autor de la... ¿Está? Ah, tú eres el autor, pensé que era el otro Araya, que es el... Ya, entonces a ver si me puede aclarar unas dudas. Cuando uno tiene que defenderse de una acusación penal, tiene dos alternativas: la Defensoría Penal Pública o bien un abogado particular. Entonces me parece raro la redacción y que se señale que solo podrá ser ejercida por la Defensoría Penal Pública. Sin embargo,
sí se podrá contratar un abogado privado. Encuentro que lo de la Defensoría Penal Pública está de más. Que si vamos a permitir que hayan abogados privados que patrocinen las causas de estas personas, bastaba con señalar que el pago no puede ser a través de efectivo y tiene que ser a través de los medios que ahí se señalan. Pero la parte de la Defensoría Penal Pública encuentro que está de más si es que se va a permitir tener un abogado particular. ¿Se me puede explicar? Gracias, diputado el raciocinio Orsini. detrás de la Diputado indicación? Leiva. Sí, Presidenta, muchas gracias. Sí, independiente de poder entender cuál es la intención que tiene esta indicación, y el segundo inciso está en la línea con el propio proyecto. Yo sí quisiera precisar que el inciso primero siempre es inconstitucional en mi caso, porque el artículo 19, número 3 de la Constitución, sin distinguir, señala que toda persona tiene derecho a una defensa jurídica y no distingue entre un abogado particular y un abogado público. Por tanto, el inciso primero, a mi juicio, es del todo inconstitucional, Presidenta, y el inciso segundo va en la línea de lo que plantea el texto del proyecto original. Entonces, no estoy de acuerdo con la indicación, Presidenta, por esa razón. Muchas gracias, diputado Leiva. Me había pedido la palabra primero el diputado Cristian Araya. Gracias, Presidenta. Presidenta, en primer lugar, evidentemente este proyecto va a tener un impacto, digámoslo, al menos marginal, y eso ha sido el objeto de discusión anterior. Por tanto, estamos tratando de adecuar o mejorar en la medida de lo posible este proyecto, porque claramente si se quieren pagar estos honorarios, se van a pagar a un tercero, a la hermana, a la prima, a la abuela, la plata va a llegar igual y va a ser muy difícil de perseguir. Tratando entonces de, entendido el bajo impacto que tiene el proyecto, tratando de mejorarlo, es que se presenta esta indicación, y la lógica es de una regla general y que sea la Defensoría Penal Pública, y la excepción estas condiciones, entendiendo la lógica y la preocupación de la diputada Orsini, por su intermedio, es la lógica de que esta es la regla general, salvo esta excepción para poder hacer una bajada. Esa es un poco la lógica detrás de la indicación, entendiendo los reparos que pueden haber, y desde ya dejo planteado obviamente mi reparo a la efectividad propia del proyecto de ley. Gracias, diputado Araya. Diputada Fríes. Sí, a mí me parece que el artículo 61 bis, que es parte del proyecto de ley, lo que hace es poner el eje en la forma de pago como una forma de evitar, ¿no es cierto?, que es por ahí, digamos, se usen platas que vienen del delito. Y en ese sentido, ese es el eje del artículo. En cambio, en el caso del diputado Araya, el eje está puesto en el tipo de defensa, que en este caso es secundario, y además me atengo, digamos, a lo que ha dicho el diputado Leiva, que en general, digamos, la Constitución no distingue, por lo tanto, yo estaría por rechazar la indicación. Gracias, diputada Fríes. Diputado Leiva. Sí, Presidenta, mire, insisto, el artículo 61 bis, propuesto en el artículo primero del proyecto de ley, es súper claro, y lo que permite es generar la trazabilidad de los pagos a todo tipo de crímenes, delitos, incluso de faltas contempladas en la ley 20.000, entonces es amplísimo. Cuando se señala que el impacto va a ser menor, yo creo que no, porque efectivamente estos son indicios que permitirían, ahora que están de moda los indicios, son indicios que permitirían aperturar causas en el caso de asociaciones delictivas o acciones criminales. Recordar que cuando modificamos el 192 bis por la 21.577 crimen organizado, autonomizamos los delitos de asociación delictiva o acción criminal. No es necesario cometer un delito por esa asociación, sino que estar formada. Entonces, yo creo que siempre que usa la buena intención del diputado de acotar mucho más esta materia, la amplitud con la cual se plantea en el artículo primero del texto propuesto en el proyecto original, cumple todos los requisitos y características, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. ¿Algún otro diputado que pide la palabra? No. La verdad es que yo coincido plenamente con la opinión de los diputados Leiva, Orsini y Fríes. Me parece que bueno, pongámoslo en votación, señor secretario. Indicación 1. Don Jorge Alessandri. No está. Don Jaime Araya. No está. Don Cristian Araya. Gracias. Don José Miguel.
Gracias. Doña Lorena Fríes. Gracias. Don Andrés, perdón, no, don Andrés Giovanete era él. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Gracias. Don Andrés. Gracias. Doña Maite. En contra. Gracias, doña Maite. Llegó. Doña Alejandra. En contra. Gracias, doña Alejandra. Don Diego. No está. Don Jorge. Gracias, secretario. Me habría gustado votarlo separado, porque el primer inciso, efectivamente, podría ser inconstitucional, pero el segundo me parece... No, estamos votando el primero. Estamos votando La indicación 1. la indicación en el proyecto. Sí. Abstención. Gracias, don Jorge. Señora Presidenta. Abstención. Gracias, señora Presidenta. 2 votos a favor, 4 en contra, 4 abstenciones. Rechazada la indicación. Gracias, señor secretario. Ahora, la duda que tengo es la siguiente. Hay una segunda indicación del diputado Araya al 61 ter, Sí. pero dentro del 61 bis estaríamos incorporando la palabra caución. Sí, esa es Entonces, la idea de la debiéramos de Secretaría. votar primero eso. Sí. Entonces, yo le pediría, señor secretario, que usted explique a los diputados que si tienen a bien podrán estar escuchando y poner atención lo que vamos a votar sí, ahora. La propuesta de la Secretaría es votar el artículo 61 bis con el artículo XX de don Juan Manuel Fuenzalida. Que es la palabra caución. La palabra caución se incorporaría en el 61 bis. De la Después del siguiente punto- forma, Eso. si me permiten. Artículo 61 bis. Los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contempladas en esta ley, deberán percibir su honorario a través de sistemas de pago distintos al dinero en efectivo. Esto es mediante cheque, vale vista, tarjeta de pago, transferencia electrónica u otro. En todos los casos, una vez concluida, renunciada o abandonada la defensa, el abogado deberá acreditar en el tribunal ante el cual se asumió la defensa el pago percibido con concepto de honorarios profesionales por los servicios prestados, sea que hayan sido percibidos como persona natural, sociedad o empresa. Aquí viene la novedad. La misma exigencia regirá para la o las cauciones que el tribunal solicite en el marco del otorgamiento de medidas cautelares. Y sigue. Los abogados que incumplieran esta obligación serán sancionados con la suspensión del ejercicio de la profesión, etcétera, etcétera. No, lo acabo de incorporar yo. No, es una estamos, propuesta a de la ver, Secretaría. La propuesta de la Secretaría, nos está presentando una indicación. A ver, diputado Leiva, tenemos en el artículo XX, es una propuesta para incorporar la palabra caución. Y estamos incorporándolo en el lugar que la Secretaría considera corresponde mejor, que sería en el 61 bis más que en el 61 ter. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se vote el 61 bis con la incorporación de la palabra caución de la forma en que la Secretaría está sugiriendo. Dígame, diputado Leiva. Presidenta, estando de acuerdo con el fondo, lo que corresponde es que se formule una indicación debidamente Perfecto. suscrita por usted y se vote. Ok, Presidenta, diputado Alessandri. es muy importante lo que hace esta indicación para que el proyecto funcione, porque si solamente se dice tendrá que pagarse por un medio No, distinto porque al no está escrito efectivo, aquí, evidentemente hay 20 formas de burlarlo, pero aquí le están diciendo que tendrá que acreditar primero la transferencia, o sea, traer la cartola, y el origen lícito, o sea, que venga de otra cuenta corriente, existente, si es de una empresa, en fin, con la declaración de impuestos del mes de abril anterior. Por lo tanto, no nos quedamos solo en prohibir un proyecto con buenas intenciones, pero que al final no cambia acciones, sino que estamos exigiendo que se pruebe el origen ilícito. Así es. Y lo que más ocurre en O este sea, tipo de el origen juicio... lícito más bien. Lícito. Nos decía Jaime Araya que cuando tienen que pagar una caución para obtener la libertad, montos altos, 20, 40, 50 millones de pesos, y también lo incluye porque las cauciones también tienen que ser acreditado el origen. Por lo tanto, yo creo que esta indicación es lo que le da realmente Exacto. poder a este proyecto de ley de cambiar estas conductas. Gracias. Exactamente, diputado Alessandri. Mientras se escribe la indicación para poder ponerla en votación, señor secretario,
le propongo que pongamos en votación la segunda indicación del diputado Cristian Araya. No podemos hacerlo por la misma votación anterior porque me da la impresión que no son los mismos diputados, así que tenemos que ponerla en votación, por favor. Presentes son los mismos. ¿Son los mismos? Sí. Sí, po. No, estaba, Sí, Alessandro ¿sí votó? llegó al final. ¿Cómo repetir la Sí, votación para hacerlo más le económico? propongo a los señores diputados en la segunda indicación del diputado Araya, señores, por favor, pero señor diputado Leiva, por favor, diputado Longton, ¿pueden escuchar, por favor? Estoy proponiendo que la segunda indicación del diputado Cristian Araya sea votada, se repita la votación de la anterior, de la anterior indicación. ¿Les parece? ¿O la va a retirar? O la va a retirar. Ok, se repite la votación entonces, señor secretario. Por lo tanto, quedaría pendiente solamente la votación ya, rechazada. Presidenta. Diputado Leiva, Sí, con el- entre que hablen en el micrófono o para el lado, prefiero que No, hablen en el Siempre micrófono. el micrófono, estimada presidenta, Sí. y de manera formal. Lo que pasa es que en esta X, no en el doble X, porque no tenemos triple X que vamos a votar ahora, propuesta, lo que dice, se debe acreditar la procedencia lícita del dinero destinado. Entonces, ¿cómo pruebo yo una licitud? Creo yo que lo importante de este proyecto es mantener la trazabilidad y a posteriori poder acreditarlo. Si no, ¿cómo acredito yo que los dineros depositados en esta cuenta corriente son lícitos? Son una transferencia de una empresa, de un amigo, que tampoco lo decía. Entonces, acreditar la licitud del dinero creo que parte de una presunción de mala fe. Yo creo que el objetivo no es ese, sino que es generar una trazabilidad en la fuente de pago. Bueno, entonces, Gracias, presidenta. diputado Leiva, a lo mejor usted podría presentar una indicación al respecto, ¿le parece? Es que, diputado Leiva, si usted hubiera escuchado la explicación del secretario al inicio respecto del artículo X, se habría dado cuenta que el secretario dijo que la indicación, que el artículo X ya existe dentro de lo que ya votamos. Por lo tanto, ni siquiera vamos a poner en votación el artículo X, porque está dentro del artículo. Léalo, por favor. Está en la página 3, artículo 2, Comisión para el Mercado Financiero. Y esa explicación la dio el secretario al inicio. Diputado Leiva. El artículo 2 incorpora una modificación a la ley de la UAF, donde efectivamente establece las formas de fiscalizar ese dinero, de generar trazabilidad, que es muy distinto al X, que dice que tiene que ser acreditarse que el dinero es lícito. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Porque en el artículo 2 te establece cómo fiscalizo, le genero más atribuciones a la UAF y eso me parece bien. Pero a la luz de lo que contempla el X, uno tendría que, junto con depositar, consignar o pagar, acreditar, dar un certificado de origen lícito de esos recursos. ¿Y cómo se acredita eso? A través de una declaración jurada. Pero por eso no existe. Entonces, lo que usted sugiere, diputado Leiva, su sugerencia entonces, sí está bien, si eso ya lo entendimos todo, pero lo que usted planteaba es que, diputado Leiva, póngame atención, por favor. Sí. Lo que usted plantea entonces es que acá, más que hablar de acreditar la procedencia lícita del dinero, lo que usted plantea es que usemos la palabra trazabilidad. ¿Quiere rechazar el texto? No, sí está bien. Diputado Castro me había pedido la palabra. Gracias. Presidenta, según lo que entiendo el diputado Leiva y que me hace bastante sentido, es sacar la palabra lícito simplemente y se deberá acreditar la procedencia del dinero destinado al financiamiento de... Ya está, ya. Eso está en el Entonces, votemos artículo... el contrato. Votemos en Exacto. orden, ¿no? Claro. Ya, ok. Votemos el X. ¿Está lista la indicación? Sí, la tiene usted aquí. Ya, entonces, Pero votemos el X primero. votemos el X primero. Lea el X, por favor, diputado, señor secretario. En votación
El artículo X. Ya. Tratándose Si no de escuchan, delito, no escuchan nomás. tratándose de delito de la ley 20.000 o de integrantes de asociaciones criminales, se deberá acreditar la procedencia lícita del dinero destinado al financiamiento de los honorarios profesionales de abogados que asumen la defensa de los imputados por todo el juicio o en alguna etapa o instancia del proceso. En votación. De don Jorge, don Jaime, don Cristian, A favor. don José Miguel Castro, doña Lorena, En contra. gracias, don Henry Leal, don Raúl Leiva, Se fue. don Andrés Lonton, Se fue. doña Maite, gracias, doña Alejandra, En contra. gracias, doña Gloria, En contra. 2 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención, rechazado. Gracias, señor secretario. Entonces ahora vamos a poner en votación la indicación El artículo 61 con la indicación. Exactamente. Le pido que la lea porque no le entiendo la letra, señor secretario. Indicación. Vamos a poner en votación el artículo 61 bis con la siguiente indicación. El 61 bis ustedes lo tienen a la vista. Para incorporar, luego del punto aparte del inciso primero del artículo 61 bis, la siguiente frase, comillas. La misma exigencia regirá para la o las cauciones que el tribunal fije en el marco del otorgamiento de medidas cautelares. Muchas gracias, señor secretario. Esta indicación la suscribo como presidenta de la comisión y no sé si algún otro diputado la quiere. Señores diputados, voy a hacer pasar la indicación. Sí, sí, no hay problema. Préstame para que la lea, no, secretario, por favor. Entonces el Don José artículo Miguel, 61 bis. Con la indicación. Con la indicación. Que la indicación señala, la misma exigencia regirá para la o las cauciones que el tribunal fije en el marco del otorgamiento de medidas cautelares. Cierre comillas. Ok. Ya. Don Jorge Alessandri, Pásenla. El que la quiera don firmar, Jaime por favor. Araya, don Cristian Araya, gracias. Don José Miguel, doña Lorena, muchas gracias. Don Henry, gracias. Don Raúl, gracias. Don Andrés Lonton, gracias. Doña Maite Orsini, doña Alejandra, A favor. muchas gracias, doña Alejandra. Doña Gloria, A favor. señora presidenta, 4, 11. ¿Cuánto te suma? 1, 2, 10. 3, 10 a 4, favor. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación, aprobado el artículo 61 bis con la indicación. Procede votar el artículo 61 ter, que ya fue sancionado por esta comisión en el primer trámite constitucional. Así es. ¿Le doy Dele, lectura? por favor, señor secretario. Artículo 61 ter. Asimismo, la obligación señalada en el artículo anterior regirá también para los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por delito funcionario contemplados en los párrafos 5, 6 y 9 del título 5 del libro segundo del Código Penal, por delitos cometidos a través de asociaciones delictivas y criminales contemplados en el párrafo 10º del título 6 del libro segundo del Código Penal y por crímenes o simples delitos contenidos en la ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad. En ningún caso esta norma regirá respecto a los abogados de la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, señor secretario. Pongámoslo en votación inmediatamente, por favor. Don Jorge Alessandri, Jorge Alessandri, su votación. gracias. Don Jaime, don Cristian. Gracias, don Cristian. Don José Miguel. Gracias. Doña Lorena. A favor. Gracias. Don Henry Leal. Gracias. Don Raúl. Don Raúl. Gracias, muy amable. Don Andrés Lonton. Gracias. Doña Maite Orsini. Muy amable. Doña Alejandra. A favor. No sé Gracias. si la quieren firmar allá. Jorge, Presidenta. Leiva. A favor. Gracias. 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 61 ter en la misma forma que fue aprobado en el primer trámite reglamentario. Muchas gracias, señor secretario. Vamos al artículo segundo, por favor. Y finalmente, artículo segundo. Cristian. ¿quiere Incorpórase en el artículo tercero de la ley 19.913
Leal. que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, a continuación de la frase, comilla, los comerciantes de joya y piedras preciosas, punto y coma, cierre comilla, y ante la frase comilla, y las empresas de depósito de valores regidas por la ley 18.876, punto y coma, cierre comillas, coma, lo siguiente, dos puntos, abre comillas. Los abogados que actúen como persona natural, sociedad o empresa en defensa de imputados por delitos contemplados en la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, delitos funcionarios contemplados en los párrafos 5, 6 y 9 del título 5 del libro 2 del Código Penal, por delitos cometidos a través de asociaciones delictivas y criminales contemplados en el párrafo 10 del título 6 del libro 2 del Código Penal, y por crímenes o delitos contenidos en la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad en cuanto realicen funciones de asesoría legal, punto y coma, cierre comillas, punto. No ha sido objeto de indicaciones, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. La ponemos en votación inmediatamente entonces. Diputado Araya, estamos... Sí, Presidenta, solo para efecto de la lectura de la ley, mi preocupación por el secreto profesional, porque aquí al final del día estamos estableciendo ciertas obligaciones de denuncia al abogado que eventualmente puede tomar conocimiento a propósito de la evaluación, de la defensa de alguien imputado o que vaya a ser formalizado o en cualquier instancia. Entonces, con mis aprensiones del proyecto en general, en particular, no sé si esto termina empeorando y afectando el derecho a defensa, pero sobre todo el secreto profesional, algo que con la publicación de los WhatsApp hoy día parece que ya no vale nada. Gracias, diputado Araya. Solo recordar que esto fue aprobado en primer trámite. Entonces, solo aprobar eso. Pero solo por lo mismo, recordar eso. en segundo trámite va a poder reflexionar un poquito más. Diputado Orsini. Y que no tiene indicaciones este artículo, entre paréntesis. Sí, Presidenta, después de que pasó el primer trámite en esta Cámara, el Senado hizo algunos comentarios. El Senado, la Corte Suprema hizo algunos comentarios. Y uno de ellos, yo creo que es importante recogerlo, es que señala que, primero, se le entrega al tribunal la obligación de cotejar la licitud de los fondos, de los dineros, cuando debiese ser el Ministerio Público el que investiga esa licitud y no al tribunal. Y la Corte Suprema también se preocupaba de que esta pueda ser una fórmula para blanquear dineros. O sea, por ejemplo, yo señalo que X persona va a ser mi abogado y que me va a representar en todos los juicios y me asesora en todos mis negocios y le pago $1 millón al mes. Sí, bueno, le pago $1 millón al mes y con eso blanqueo dinero a través de mi abogado. Esa era una preocupación que levantaba la Corte Suprema y que creo que no fue recogida en nuestras indicaciones. Y quería dejar planteada esa preocupación. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra al respecto? Diputado Longton, si quiere lo hace con micrófono el comentario. Sí, porque supone que el ejemplo que da por su intermedio la diputada Orsini es que un negocio ilícito lo flanquea a través de un negocio lícito, que en este caso sería la contratación de un abogado, pero supone que lo que establece el proyecto es que tienes que demostrar previamente que ese supuesto dinero ilícito es lícito. Por lo tanto, es como la cadena previa a un eventual lavado de dinero, porque tienes que demostrar primero que el dinero, el origen. ¿Quién recae esa obligación? Está establecido, lo acabamos de aprobar en el proyecto. El que paga tiene que probar que efectivamente ese dinero que es supuestamente ilícito no lo es. Eso. Ok. Diputado Araya. Sí, el problema es que el proyecto en general, y es lamentable que no esté el Ejecutivo dada la relevancia del proyecto, genera, por ejemplo, hoy día ¿cuál va a ser el procedimiento para poder perseguir esto? Efectivamente hay una cuestión de si es el tribunal, asume una suerte de rol de Ministerio Público para poder determinar esto. ¿Cuál es el procedimiento para poder hacerlo, etcétera? Yo creo que eso no sé si está absolutamente claro. Diputado Leiva. Independiente de lo que se plantee del punto de vista de procedimiento, el objeto del artículo, y fue esa razón por la cual rechazamos las indicaciones anteriores, es que no es necesario acreditar a priori la licitud de los recursos con los cuales se paga a través de un medio trazable la caución o los honorarios,
sino que permite, y por eso el artículo 2 le entrega esas facultades a la UAF, habida consideración de esa trazabilidad, poder eventualmente llegar a algún tipo de lavado de dinero, como bien planteaba la diputada Orsini por su intermedio, en una de las hipótesis. Entonces, es muy difícil que uno acredite, oiga, estos dineros son de verdad lícitos, pero lo que nos permite es generar una trazabilidad para que exista un adecuado seguimiento, y por eso le entregamos facultades a la UAF para que se haga cargo de eso también. Muchas gracias, diputado Leiva y diputado Castro. Sí, muy corto. Esto no es para todos los temas también, o sea, aquí no estamos hablando con preventas, de abogados que tengan una causa de familia, de trabajo con una persona X, sino que específicamente cuando hay defensores que están involucrados en la defensa de un imputado por delitos que tipifica la 17.125. Gracias. Así que siento que no al lugar lo de la Corte Suprema. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? Entonces, señor secretario, ponemos en votación, por favor, el artículo 2. Gracias, señora presidenta. En votación, el artículo 2, que está en la página 3. Ay, perdón, disculpe, señor secretario. Disculpe. Yo solo les quiero aclarar algo a los señores diputados. Acá todos tuvieron la posibilidad de ingresar indicaciones. Entonces, a mí no me parece razonable que a estas alturas del partido, o sea, si quieren ingresar una indicación, ingrésenla, pero como corresponde, no solo de manera verbal. Pongamos en votación, por favor, señor secretario. Gracias. Don Jorge. Gracias. El artículo 2. El artículo 2. En los términos que fue aprobado en el primer trámite reglamentario. De don Jaime, don Cristian. Gracias. Don José Miguel. Me deja al final, por favor. Muy bien. Doña Lorena. A favor. Gracias. Don Henry. Muy amable. Don Andrés, don Raúl y don Andrés se parearon para este artículo. Doña Maite Orsini. Gracias. Doña Alejandra. A favor. Muy amable. Don Diego. Don Jorge ya votó. Don Cristian ya votó. Don José Miguel. Abstención, señor secretario. Gracias. Don Diego. Muy amable, señora presidenta. A favor. Gracias, señora presidenta. 7 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones, aprobado. Aprobado. Antes de despacharlo, presidenta. Sí. ¿Quién es el informante? ¿A quién le toca? No, entiendo que la segunda se votaron, la XX, se votó con el mismo quórum de la X. Rechazada en el término. Sí, pues. Sí, efectivamente, porque la incorporamos ya, en el. Así lo entendió la secretaría. En el 1 bis. Y la última pregunta es diputado informante. Diputado informante, ¿a quién le correspondería, señor secretario? A don Jaime. Don Jaime Araya, yo sugiero Sí. que sea, señores diputados, les propongo que el diputado informante sea Jaime Araya, que es el autor de la moción. Hay Ok, acuerdo, presidente. Acordado. Quiero pedirle a los diputados de la comisión nuevamente la posibilidad de poner en votación en general el proyecto de concesiones que no se pudo votar en la sesión anterior producto de falta de quórum, y dado que es un proyecto del Fast Track, y que la verdad que ya recibimos a los invitados, hicimos todos los trámites que corresponden, quisiera poder pedirles a los diputados la unanimidad para poder ponerlo en votación en general ahora. Diputado Araya. Presidenta, yo estoy absolutamente de acuerdo de avanzar rápido en la discusión, pero me parece impresentable que el Ejecutivo nuevamente no venga. Señor diputado Araya, estamos poniendo en votación en general este proyecto, para eso no necesitamos el Ejecutivo. El Ejecutivo ya planteó todas sus opiniones respecto de este proyecto. Estamos hablando del proyecto de concesiones. Por lo mismo, también el Ejecutivo, el proyecto que yo me quedé hasta el final de la discusión, éramos solo 3 en la sala. Y por eso no se pudo votar. Y por eso no se puede votar. Pero yo estoy viendo la posibilidad de votarlo en general ahora. El Ejecutivo tiene que venir el miércoles. Sí. Y si no viene el miércoles, no vamos a ver el proyecto. Es tan simple como eso. Y hay que hacerle varias incorporaciones. Entonces sería importante Por eso. que el Ejecutivo tenga, y ahí le solicito a usted, Presidenta, es que, ya que tiene contacto con el Ejecutivo regularmente, pueda solicitarle o exigirle que concurra a cada sesión de la Comisión. Porque nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, pero ellos están ninguneando su presidencia al no venir. Por supuesto, diputado Araya, no le quepa duda que así se ha hecho.
quiero pedir la unanimidad de la comisión entonces para votar en general este proyecto. ¿Están todos de acuerdo? Se acuerda. Entonces pongamos en votación en general el proyecto de concesiones. Le pido a usted que dé lectura del número del boletín, por favor. Sí. El proyecto de ley que modifica el Decreto Supremo 900 de Sí, 1996 pero en general. del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado, el decreto con fuerza de ley 164, ley de concesiones, para obligar a las concesionarias de obras públicas a adoptar medidas de seguridad. Boletín 1573 y 15253. Pongámoslo en votación entonces en Don general. Gracias. Don Cristian. Gracias. Don José Miguel. Gracias. Doña Lorena. A favor. Gracias. Don Henry Leal. Don Raúl. Don Andrés. Doña Gloria. A favor. Gracias. Doña Maite. Gracias. Doña Alejandra. A favor. Don Diego. De- A favor. Aprobado en general por 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general. Entonces vamos a dar plazo para presentar indicaciones. ¿Le parece, señor secretario, de aquí a este viernes a las 12 de la noche? Después viene la distrital, yo no sé si... No viene la distrital, tenemos una Tienen- semana más. Tienen muy poca iniciativa. Diputada, Les llamamos la atención en señor eso. secretario, tenemos una semana más para sesionar. Hasta Por este lo viernes. tanto, pongamos indicaciones hasta el día viernes Sí. para poder poner en tabla este proyecto para el día lunes. ¿Alcanza la Perfecto. secretaría? Sí, Perfecto, sí, sí, entonces sí. quedaría en tabla para el día lunes no veo. 24. 24 de marzo. Perfecto. Diputado Chalper. Yo no sé si había otro punto en tabla de una citación al Ejecutivo o estoy equivocado. Sí, Sí, pero perdón. ya vamos a pasar ese punto. Tiene toda la razón. Muchas gracias, diputado Chalper. Entonces, ¿usted Gracias a quiere usted, decir algo, diputado Castro? Me voy a tomar Todavía no hemos llegado al punto 2. No, yo me voy a aprovechar de su buena voluntad, todo, Presidenta, sí. solamente para saludar acá en la sala a mi equipo que está presente. Son puras mujeres, yo solamente trabajo con mujeres, un gran equipo de mujeres y vinieron desde Antofagasta y Calama a conocer el Congreso. Así que Muy bienvenidas bienvenidas. entonces a la comisión. Un aplauso Buenas para el tardes. equipo del diputado Castro. Entonces, en el punto 2 de la tabla teníamos contemplado escuchar al señor ministro del Interior respecto del protocolo de migración celebrado con Bolivia, particularmente respecto de las obligaciones contraídas por Chile y la forma en que se determinará la calidad de migrante irregular. También estaba citado el ministro para un segundo punto, que era el tema de la criminalidad rural. El ministro, para variar un poco, porque la verdad es que a él parece que no le gusta mucho venir a esta comisión, no vino hoy día. Avisaron hoy día en la mañana que se excusaba el ministro, el subsecretario, me imagino que le preguntaron y tampoco podía. Entonces, como ya es costumbre de parte del Ministerio del Interior, no están presentes en la comisión para poder hablar de los temas que son relevantes. De hecho, todavía estamos esperando una explicación que nunca recibimos del protocolo firmado por el señor Monsalve, si ustedes recuerdan, cuando era subsecretario, con Venezuela. Nunca supimos el contenido de ese. Pero esta vez tengo que decir que al menos está acá el director de extranjería, el señor Luis Taller, a quien invito por favor a la mesa, para que él, al menos en el punto 1, que es lo referente al protocolo con Bolivia, nos pueda explicar. Yo espero, señor Taller, que usted haya traído por escrito el protocolo para poder compartirlo con los diputados, porque lo que queremos es conocer el contenido. Aparte que usted nos explique, de modo tal que usted nos pueda dejar a los diputados el contenido de este protocolo y que nosotros cada uno con sus equipos lo pueda analizar como corresponde. Señor Taller, diputado Chalper. Sí, Presidenta, bueno, solo saludar por supuesto al señor Taller, que ha tenido la gentileza de venir. A mí la verdad que lo del ministro del Interior me parece impresentable. Opino Y lo quiero mismo. decirle que me parece impresentable porque no solo no le habla a la Comisión de Seguridad, no le habla a nadie. ¿Dónde está el ministro del Interior? Tuvimos 6 fallecidos el fin de semana. En lo personal me tocó vivir muy de cerca la situación de Granero con lo que pasó con un matrimonio. ¿Y dónde está el ministro del Interior? ¿Qué más necesita para ponerse a tono? Entonces yo por lo menos estoy muy molesto por la situación. Me parece impresentable que no haya venido hoy día. Yo la verdad que no logro entender qué más necesita este gobierno y el ministro, pero yo al menos le pido que el miércoles se le invite para que ojalá le plantee a través nuestro al país cuál es la estrategia que van a tener para revertir el desastre en el que está sumido el país en materia de seguridad.
Entonces, ¿sabe lo que pasa? Al final nosotros somos demasiado condescendientes con un gobierno que no está siendo capaz de hacerse cargo del tema de seguridad. Entonces el señor Elizalde ya decidió adelantar el proceso del Ministerio de Seguridad. Bueno, que le diga al país, pues. Y que asumamos que aquí a que se implemente el Ministerio de Seguridad, el Ministro de Interior no va a hacer nada en materia de seguridad. Pero lo que observa el país de manera perpleja es que el Ministro del Interior no habla siquiera del tema. Entonces, Presidenta, yo le pido que el miércoles invite al Ministro del Interior y si él no quiere venir, que invite al señor Cordero o que invite a alguien. Por último, invite al fiscal, ya está, no tengo idea quién, pero que alguien le explique al país qué van a hacer para frenar el desastre que tienen. Yo francamente me parece insólito. Entonces, yo le pido, Presidenta, que en esto seamos muy enfáticos. Yo no tengo recuerdo, corríjame el resto de los colegas, de una actitud tan poco, ¿cómo decirlo?, mínimamente decente con el Congreso Nacional por parte del Ministro del Interior. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Así se lo hice notar a Tomás Humut, que me llamó hoy día en la mañana y le dije que me parecía una falta de respeto para esta comisión. Y es más, para el Congreso como poder del Estado, el que un ministro, porque la verdad es que convengamos, al ministro lo invitamos muchas veces en su calidad de ministro de Sexpress y tampoco venía. Y ahora en su calidad de ministro de Interior, ante la situación, ante la situación que estamos viviendo, nuevamente no ha venido. Para este miércoles, claramente se va a citar al ministro del Interior, a la subsecretaria de Prevención del Delito y al subsecretario de Interior en caso de que el ministro de Interior no pueda venir. También vamos a citar al Ministerio Público para este miércoles que viene. Así que eso lo quiero dejar claro de antemano, diputada Fríes. Gracias, Presidenta. Yo quisiera, por su intermedio, bajar un poquitito las revoluciones de algunos diputados, porque quiero recordarle que se habló, y usted también, Presidenta, habló de que era una costumbre que no viniera el ministro del Interior. Quiero recordarle que, por lo menos en el caso primero de la ministra Carolina Toá, prácticamente era un integrante de esta comisión y sus asesores también. Segundo, desde que asumió el ministro Elizalde, que deben ser máximo 2 semanas, entre las cuales no hemos tenido todas las sesiones, me parece que es un poquito exagerado plantear que nunca viene, que es el colmo, que es una falta de respeto con la comisión, sin perjuicio de que es bueno que siempre vengan cuando puedan, pero también quiero decir que menos mal que aprobamos un Ministerio de Seguridad, porque con tanto problema que tenemos de seguridad, seguramente el ministro Elizalde está abocado a los temas de seguridad que dentro de poco no serán sus temas y podrá abocarse a los temas que tienen que ver con la jefatura política del gobierno. Gracias, diputada Fríes. Solo comentar que yo me refería al ministro Elizalde. Obviamente la ministra Toá sí venía, pero el ministro Elizalde, en su calidad de ministro de Sexpress, las veces que fue invitado a esta comisión, trató de excusarse permanentemente. Creo que vino una sola vez. A él me refería yo específicamente. Diputada Plasencia. Presidenta, mire, yo creo que acá lo que tenemos que hacer es sacar la subjetividad del debate. Si usted quiere poner eso sobre la mesa, entonces veamos cuántas veces vino y ahí está objetivo, cuántas veces vino a la comisión. No hay problema con eso. Lo que sí yo creo es que además, siendo ministro Sexpress, no tenía específicamente la misión de venir. Y yo también creo que eso hay que dejarlo en claro. No es su rol venir a una comisión técnica de estas características, sin embargo, creo que es importante destacar que yo estuve aquí presente cuando él participó del debate, se entregó explicaciones respecto del fast track legislativo, nos entregaron minutas al respecto de cómo iba el avance y se le pidieron explicaciones correspondientes. Cuando se le solicitó venir para eso, al menos yo recuerdo, recorte financiero también vino. Entonces, digamos, pongamos las cosas en su lugar respecto de las responsabilidades. Y lo otro, acá está el Ejecutivo. Acá está la persona encargada del área específica de migraciones que debiera tener la claridad, ¿cierto? Y para eso ha venido, de cómo es que se va a materializar este acuerdo. Y yo creo que eso es lo que debiera abocarnos hoy día en esta sesión. Si eso es lo que realmente nos importa, entonces demos pie a que pueda comenzar y podamos hacer el análisis correspondiente, resolver las dudas. Pero yo creo que intentar hacer puntos políticos respecto de temas para los cuales no está citada esta comisión y para lo cual no se le invitó al ministro del Interior, me parece que es errado, me parece que es confundir, ¿no? Porque no se le invitó acá para dar explicaciones sobre los homicidios del fin de semana.
Y yo supongo que en su calidad de ministro del Interior, como no venía para eso, está tratando justamente los temas que le competen frente a la ciudadanía y debe haber dado varios puntos de prensa ya a esta altura respecto al tema, ¿no? Entonces, y las reuniones que no tienen en este Congreso Nacional, las tienen en otro lugar, o sea, no seamos tan autorreferentes, o sea, no creamos que porque no está aquí no está en ninguna parte, ¿no? Entonces, yo creo que despejemos, Presidenta, ya, para no confundir las cosas y para no distorsionar algo que yo creo que a todos nos interesa, como es escuchar al señor Taller. Muchas gracias, diputada Plasencia. Solo quiero recordar que el ministro estaba citado para 2 temas, no era solamente el tema del protocolo con Bolivia, sino que también, en el segundo párrafo, se le consultará sobre las políticas públicas en materia de criminalidad rural. En específico, los planes y programas tendientes a georreferenciar las llamadas a los teléfonos de emergencia, las medidas tendientes a otorgar seguridad en comunas con superficie rural distante de los centros urbanos y la posibilidad de establecer un calendario de urgencia para aquellas medidas que requieran un marco legal. Claramente ese no es un punto que maneje el señor Taller. Señor Taller, nos gustaría escucharlo respecto del protocolo y vuelvo a insistir, nos gustaría que nos dejara el protocolo. Por último, que lo envíen si es que es secreto, cosa que no me parece que sea, pero en fin, se pueda enviar a la Secretaría para poder revisarlo todos los diputados. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Saludo a las honorables diputadas y diputados. El protocolo es consecuencia, o la segunda parte, de un acuerdo que se firmó con Bolivia el 27 de diciembre del 2024. ¿Ya? Un acuerdo de cooperación migratoria, ¿ya? Que se firmó junto con otros 2 acuerdos, uno de los cuales también tiene relevancia migratoria, que es el de tarjeta vecinal fronteriza. ¿Ya? Respecto del acuerdo de colaboración migratoria, tiene 2 componentes centrales, antes de referirme específicamente al protocolo. Tiene una parte que nos interesa y nos interesa muchísimo a nosotros, que es el de reconducción, vale decir, la posibilidad de que personas de terceros países que sean sorprendidas ingresando irregularmente o dentro de la zona de control fronterizo de los 10 kilómetros puedan ser devueltas a Bolivia a través de un procedimiento policial. Y tiene otra parte, ese acuerdo que tiene que ver con, digamos, un interés, yo diría, recíproco, ¿ya? Pero que a Bolivia le interesaba mucho, que está asociado a la tramitación de las visas, ¿ya? Como parte del acuerdo, la aceptación por parte de Bolivia de la reconducción de ciudadanos de terceros países solicitó en la negociación una tramitación, digamos, preferencial o expedita para las residencias temporales de trabajo de bolivianos, ¿ya? Este acuerdo, ¿ya?, de tramitación de las visas Mercosur para bolivianos, ¿ya?, que en este acuerdo de cooperación migratoria establece un plazo de 15 días para resolverla si es que las personas cumplen los requisitos, lo cual para efectos del Servicio Nacional de Migración es un desafío importante, ¿ya?, que tuvimos que, poner muchas capacidades ahí en un contexto de recursos limitados, evidentemente, para poder responder a esto sin que perjudique otras áreas de la tramitación del Servicio Nacional de Migración. Entonces, tramitación ágil, 15 días. ¿Ya? Esto es una solicitud que, dicho sea de paso, está muy en la demanda de los gremios agrícolas. O sea, los gremios agrícolas, nosotros nos hemos reunido muchas veces con ellos y tienen la dificultad de que muchas veces los trabajadores, no cuentan con la documentación adecuada y muchas veces están en situación irregular y eso es un obstáculo para el empleo de sus trabajadores. Con este acuerdo, nosotros estamos facilitando el trabajo temporal agrícola de temporeros y temporeras bolivianos que vienen efectivamente a nuestro país durante la temporada. Y al mismo tiempo estamos respondiendo a la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión y control de la frontera de nuestro país a través de la reconducción. Ese es el marco general del acuerdo que se firmó el 20 de diciembre, perdón, corrijo, no el 27, sino que el 20 de diciembre del 2024. Ese acuerdo tiene otro antecedente, ¿ya?, que es el acuerdo que firmamos con Bolivia de cooperación migratoria de reciprocidad en septiembre del 2023, que lo que estableció fue un marco de gratuidad
para las visas de chilenos que van a Bolivia y de bolivianos que vienen a Chile. ¿Ya? Vale decir, hemos, digamos, avanzado desde hace ya bastante tiempo en un marco de colaboración que es a nivel técnico principalmente. Estos son acuerdos, por lo menos los migratorios, reconducción, visas Mercosur y tarjeta vecinal fronteriza, que se han negociado a nivel de los departamentos o direcciones, o en el caso de Chile, el Servicio Nacional de Migración y Migraciones Bolivia. Vale decir, nunca, y esto para despejar cualquier duda que haya al respecto, han estado, por decirlo así, si se me permite, los grandes temas de la relación Bolivia-Chile en estos acuerdos. Nunca se ha hablado de mar, nunca se ha hablado de gas, simplemente acuerdo de colaboración migratoria. ¿Qué le interesa a Bolivia? Tarjeta vecinal fronteriza, ¿ya? Principalmente, lo mismo que a los vecinos de Colchane. ¿Qué le interesa también a Bolivia? Un buen trato para sus trabajadores bolivianos que vienen por la temporada a Chile, una tramitación expedita. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Con la colaboración para la reconducción de ciudadanos de terceros países. Esta serie de acuerdos lo que pone en evidencia es la disposición y la, digamos, convicción también de que este tema de la gestión de la frontera y el control de la frontera, en el caso de Bolivia, se va a resolver necesariamente con Bolivia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dice el acuerdo de de diciembre del 2024? El de acuerdo de reconducción, del cual después emana el protocolo. Voy a, si me permite, señora presidenta, leer de manera textual una parte del acuerdo. Dice, ámbito de aplicación, y ahí se refiere al reingreso de personas que están ingresando irregularmente o que hayan sido detectadas en el rango de los 10 kilómetros del control de la frontera. Dice, en el caso de extranjeros de terceros países, se deberá acreditar el ingreso al territorio nacional del Estado a ser retornado, vale decir, que conste un registro migratorio de que ese ciudadano, pongámosle colombiano, venezolano, ecuatoriano, es decir, pasó efectivamente por Bolivia, va a decir que tiene un registro migratorio, que entró regularmente a Bolivia, o presentando elementos que constituyan indicios razonables y demostrables que evidencien el tránsito por ese Estado. Vale decir, se va a reconducir a los ciudadanos de terceros países que hayan ingresado regularmente a Bolivia o que haya indicios irregulares, donde haya indicios razonables de que la persona entró por ese país. Lo que busca regular el protocolo que se firmó hace un par de semanas en Bolivia es ese indicio razonable, ¿ya? ¿Cuál es el indicio razonable que nos va a permitir demostrarle a los bolivianos y ellos a nosotros, en caso de que una persona sea reconducida desde Bolivia, que la persona pasó por Bolivia? Sí. Una consulta, el hecho de que pasen por la frontera, o sea, los vean pasando como es hoy día, ¿no es un indicio razonable o también es un indicio razonable? Solo una pregunta. Sí, lo que pasa es que muchas veces no los ven y los detecta la policía o el ejército de carabineros o el ejército de Chile una vez que ya ingresaron. Entonces la policía boliviana no los ve efectivamente. Entonces, de alguna manera, lo que busca el protocolo es regular de alguna manera el documento, la prueba fehaciente que la persona vino de Bolivia. ¿Y cuáles son esos documentos? Cualquier documento emitido, boleta, factura, lo que sea, que porte la persona, que provenga de una atención de salud, etcétera, que sea de Bolivia, o una fotografía georreferenciada que se adjunta al acta que hoy día emiten las Fuerzas Armadas, ¿ya? Esto no tiene ninguna complejidad técnica, o sea, es una fotografía de la persona en el lugar donde es detectada. El procedimiento, ¿cómo funciona hoy día? Con Bolivia o con Perú también. Funciona del siguiente modo. Las personas que son detectadas en la frontera por el ejército, o en el cruce, o dentro de los 10 kilómetros, que son detectadas por el ejército, son tomadas y son llevadas al complejo, Chacayuto, Colchane, ¿ya? Ahí se realiza un acta. Esa acta hoy día existe. Se llama el acta de control migratorio, que la redacta un funcionario del ejército o de carabineros. Esa acta de control migratorio aparece el registro de la persona, es una declaración de la persona firmada por ella, aparece su nombre, se adjuntan sus documentos, es un acta donde aparecen las coordenadas de donde fue detectada la persona. Eso ocurre hoy día, en el acta
que hace el ejército. Hoy día lo que va a tener que ocurrir es que se va a tener que adjuntar a esa acta un documento adicional que puede ser o una fotografía o una boleta o lo que sea. ¿Ya? O sea, disculpe que vuelva a preguntar, no basta con el testimonio de los militares, por lo que estoy viendo. Basta, Y segunda pregunta que tengo, en esta franja de 10 kilómetros que separa, en el fondo, que es la zona propiamente fronteriza, si ahí se detecta un ciudadano que está intentando cruzar a Chile, ¿por qué motivo se le va a reconducir hacia Chile primero para después reconducirlo de vuelta a Bolivia? No estoy entendiendo la forma como está operando esto. Diputado Jonet. No, perdón. Disculpe. Una pregunta al señor director y gracias por venir. Usted decía los temporeros, esas personas que entran con esta identificación, ¿cierto? Tarjeta vecinal fronteriza. ¿Sabemos cuántos salieron después de 3 meses o cuántos salieron después de 6? Porque yo leo acá en la página de migraciones, primero que la tarjeta vecinal fronteriza solo le sirve como unas aledañas a la frontera, tanto de Bolivia como de Chile, ¿cierto? Uno de los requisitos. Acreditar residencia en las comunas fronterizas aledañas a la frontera. ¿Tiene algún número respecto a cuántos entran, cuánto tiempo les da esta visa para incentivar el trabajo agrícola y después cuántos salen? Porque así podríamos saber si algunos después de su labor agrícola deciden quedarse en Chile irregular, podríamos notificarlos, buscarlos, en fin, incentivarlos. Gracias, diputado. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Jonet. Gracias, presidenta. Un saludo al director por su intermedio. Yo tengo 2 preguntas. Me hubiera gustado que hubiera estado el ministro Interior, porque en alguna oportunidad que estuvimos en Colchane, nos encontramos todos con la sorpresa que el entonces alcalde, y seguramente lo debe saber el director, daba unas cartas a él de ingreso al país, como también al otro lado. De hecho, la ministra Interior de su época... Sin valor legal eso. Claro, pero entraban, o sea, eso era una práctica, según me dijeron, una práctica ancestral, o sea, aquí le metemos la ancestralidad. La verdad que puede ser. Claro, pero la verdad cuando se enteró, pero vamos al punto. Ya, pero por favor, colega, no, usted, pero usted póngame orden aquí. Pues. Continúe, diputado Jonet. Diputado Araya, por favor, le pido no interrumpir al diputado Jonet. Muchas gracias. Bueno, eso, y recuerdo en esa oportunidad que se lo planteamos acá a la ministra Interior, ella se sorprendió naturalmente, porque está absolutamente... Y esa es la primera pregunta, porque yo me imagino que tiene que haber algún sumario, algo respecto a esto, porque esta fue una información que fue entregada oficialmente, como corresponde, porque más allá si hoy día no es el alcalde, en fin, yo quisiera saber, porque si esta práctica está, ¿qué otra práctica de repente uno pudiera encontrarse? Y ahí le quisiera preguntar al director por su intermedio si es que ellos han pesquisado algún otro tipo de práctica. Yo sé, por ejemplo, y no tengo ningún problema, por ejemplo, en la Araucanía, usted sabe perfectamente igual, Patea Maguía lo que significa. Patea Maguía es un sector de intercambio pero también de cosas, sí, también, no, también de aceite. La gente paga el arriendo, mucha gente chilena que estuvo ahí en Neuquén, por cuando se fue en tiempo de crisis, en los 70, 80, ¿no? Y paga el arriendo hoy día con cosas, dado que el valor de la moneda argentina vale muy poco. Entonces, eso es una práctica ancestral también, por decirlo así, de alguna forma, en el sentido que no tiene una cuestión del delito como nosotros, pero es irregular absolutamente, ¿ya? Y seguramente varios se van a enojar conmigo, porque en el fondo uno señala que este es un espacio donde no hay nadie, digamos, que es un sector grande y la gente va y entrega, por ejemplo, aceite o esto queso argentino y con eso paga porque la moneda argentina es muy poco. Eso se hace permanentemente, uno lo ha dicho, bueno, pero en fin. Y por tanto, si es que el director por su intermedio han pesquisado algún tipo de esta situación, no solamente en la frontera norte, yo estoy dando un ejemplo de la frontera sur, etcétera, y en otras, me imagino que en otras regiones puede darse lo mismo. Y por otra parte, respecto, digamos, de lo que se ha estado discutiendo acá, sobre el tema de la reconducción, ¿cuán eficiente finalmente, cómo ellos van a medir esto en el fondo? Porque claro,
es verdad, y más allá de la cuestión discursiva, etcétera, de todos, no solo del gobierno, de todos, sino, en definitiva, ¿cómo medir esto? Porque si esta es una buena medida, el gobierno que venga la puede heredar, etcétera, pero tiene que tener algún sistema de medición. Me puede decir, mira, en 6 meses esta cuestión no funcionó. Le pusimos lo mejor, hicimos todo los esfuerzos, pero no funciona. Es mejor ponerse colorado una vez que mantener políticas públicas, como ocurre no solamente en este gobierno, en otro gobierno igual, y que al final, después desandar eso, el próximo gobierno ser mucho más difícil o terminarlo, que efectivamente ante eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Joanet. Diputado Cristian Araya. Gracias, Presidenta. A propósito de lo que señalaba el director de Migraciones, efectivamente se ponen ciertos requisitos para poder realizar las reconstrucciones de personas de terceros países. Claramente, entre comillas, ahí está la trampa. O sea, ¿cuál va a ser el estándar, el criterio? Y según San quién se va a determinar cuál va a ser esta barrera para que efectivamente quede demostrado el origen o la procedencia, en el fondo, de ese extranjero de un tercer país. Recordemos que arriba andan sin documentos, o sea, ni siquiera, claro, vamos a asumir que son extranjeros de terceros países. ¿Por qué? Porque por el acento y porque no se identifican como bolivianos ni chilenos. Se identifican, y estoy hablando de eso, ese es el escenario. No, el poner estas trabas, yo creo que va a dar espacio, en el fondo, a que se encuentre alguna trampa para poder imposibilitarlo. Por ejemplo, sin documentos del país de origen, digamos Colombia, Venezuela. Ya aparte de tener acento colombiano, venezolano, ¿qué más? Se autoidentifica en ese momento como boliviano. O sea, voy a ese tipo de cosas que van a ser algunas de las dificultades. Lo segundo, usted señaló, director, que en este acuerdo se van a dar facilidades a los ciudadanos bolivianos para poder ingresar al país y tener, en el fondo, su situación migratoria conforme al día. Hoy día Bolivia vive una situación de crisis muy, muy grave. La inflación está disparada, hay desabastecimiento, y eso evidentemente va a significar un aumento importante en la migración desde Bolivia hacia Chile. Aquí lo que le estamos diciendo, ¿esto no es acaso un llamado al boliviano a buscar nuevos horizontes en Chile? Va a encontrar, dado este protocolo, va a encontrar mayores facilidades para poder ingresar a Chile de forma legal y poder regularizar sus papeles en consideración del aumento de la presión que va a haber desde Bolivia o la crisis que están viviendo. Creo que esta es una cuestión que debiésemos tomar en consideración, porque se va a sumar ya a lo presionado que está el sistema con la migración venezolana. Gracias, diputado Araya. Señor director, yo tengo 2 preguntas. La primera, claramente Bolivia se ha transformado en la puerta para el ingreso de migrantes ilegales, principalmente venezolanos, pero también colombianos. Entonces, lo que yo quisiera saber es si este protocolo de reconducción, de acuerdo con Bolivia, de colaboración migratoria, efectivamente, ¿cuál es la opinión del gobierno respecto de la efectividad para poder frenar esta puerta de entrada de migrantes irregulares venezolanos? Sobre todo dado que producto de diferentes medidas tomadas en Estados Unidos respecto de la migración, y también medidas tomadas, sin ir más lejos, la misma situación que no ha cambiado en Venezuela y la situación de Bolivia, esta puerta puede estar permanentemente girando y recibiendo migrantes. Entonces, me preocupa esa situación en cuanto a que nosotros siempre hemos criticado que la tremenda cantidad de migrantes irregulares que han llegado de Venezuela y que no han logrado ser devueltos a su país, siguen estando acá, siguen recibiendo beneficios del Estado de Chile, siguen siendo acogidos en el Estado de Chile, pero esto va a lograr frenar la puerta de entrada de migrantes ilegales desde Venezuela. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, respecto de las visas Mercosur. Me llama la atención, yo entiendo que los gremios agrícolas están permanentemente presionando para que personas de Bolivia puedan venir a trabajar a Chile. Es una presión que vemos hace años, han tratado permanentemente de cambiar, de extender todos estos acuerdos, cosa que a mí me parece tremendamente irresponsable, porque yo creo que si las cosas se hicieran bien, no habría problema. Cuando hay chilenos que quieren ir a trabajar, por ejemplo, a países como Nueva Zelanda, tienen que llenar una serie de formularios,
tienen que presentar una serie de papeles y tienen que hacerlo en el tiempo que corresponde. Entonces, me parece bastante extraño que ustedes como gobierno hayan cedido a las demandas de los gremios agrícolas, siendo que en esto efectivamente hay protocolos y que en el fondo hoy día estén obligando a que el Servicio de Migraciones en un plazo de 15 días tenga rápidamente la autorización para que entren estos trabajadores bolivianos, que básicamente usted mismo dijo, normalmente los problemas son porque les faltan documentos. Entonces la pregunta es, si hay empresas agrícolas que quieren traer trabajadores de Bolivia para labores agrícolas acá de cosecha, fundamentalmente, raleo, etcétera, ¿por qué no hacen las cosas a tiempo? ¿Hasta cuándo todos los gobiernos van a seguir cediendo ante algo que me parece tremendamente irregular? Porque esto estaba normado. Se le explicó a los gremios agrícolas que esto tenía un plazo y ellos permanentemente han pedido extender estos plazos. Entonces, francamente, a mí me parece que es irresponsable que el gobierno ceda ante la presión de estos gremios, reconocido por usted acá, cuando lo que debiera haber es un protocolo claro, con antecedentes claros que se solicitan a los trabajadores bolivianos. Las empresas que quieren traer trabajadores bolivianos tendrán que preocuparse a tiempo de tener todos esos papeles al día, y si no, qué pena nomás, pues. Diputada Fríes. Quiero pedirle al director que quizás nos ponga un poquito en contexto qué significa ser miembro asociado del Mercosur, por una parte, y en segundo lugar, también un poco de contexto de lo que ha sido una frontera que es bien porosa en el norte, justamente a propósito de estos temas, porque yo creo que ese contexto es clave para entender la forma en que están causando esto el gobierno. Gracias. Gracias, diputada Fríes. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradecer al director el hecho de poder comparecer y pido las disculpas si hay algún tema que ya se haya tratado, porque vi parte por la televisión de la comisión, pero tengo algunas dudas. A ver, tal como se señalaba, yo creo que efectivamente la situación migratoria en la región de Tarapacá y específicamente por Colchane no está controlada. De acuerdo a las cifras que nos entregó la PDI hace unas semanas atrás, los 2 primeros meses han entrado alrededor de 2.500 personas de manera irregular, por lo tanto, si hacemos una proyección a ese ritmo, podríamos llegar fácilmente a los 10.000. Es distinta también las cifras que nos entrega el propio Ejército de manera personal, donde nos planteaba en la última vez que estuve, hace alrededor de un mes y medio atrás en Colchane, de que de un año a otro se había aumentado en un 28% aproximadamente, por lo tanto ahí yo sigo insistiendo en esta dualidad de cifras, tanto entre las que entrega el Ejército respecto de la PDI. Pero específicamente respecto de la operatividad de la reconducción, a mí me gustaría poder tener el detalle de lo que se firmó con Bolivia. Porque, claro, acá hay que hacer un poquito de memoria. El día 20 de diciembre se suscribe este convenio en el cual yo participé en el Palacio de la Moneda, porque creo que es algo que es muy importante de poder ejecutar, que es una nueva atribución que se le entregó en la ley migratoria y que la verdad, frente a la posición boliviana, no lo habíamos podido realizar. Y luego la ex ministra Toá plantea que en el mes de febrero esto va a estar operativo. Ella antes de irse va nuevamente a Bolivia, firman estos protocolos en los cuales yo los he pedido y tampoco se nos han entregado. Pero ahí viene mi alarma y mi inquietud. En primer lugar es conocer los plazos, en definitiva, cuándo esto se va a poder ejecutar. Y lo segundo es cómo se va a operativizar. La frontera y el sector de Colchane es muy difícil de controlar. Tenemos ahí un bofedal donde se nos están metiendo. Hoy día me imagino que ustedes como gobierno ya conocen otros sectores que está ocurriendo esto, porque cuando tú llegas con más personal en ese sector se están yendo por otros lugares que me dicen que es llegar y entrar a Chile porque no está habiendo ningún tipo de control. Y a mí en definitiva lo que yo quiero saber en detalle es que, claro, de acuerdo a lo que se informó a través del gobierno, se planteaba de que esto se iba a poder acreditar a través de un medio fehaciente en que iba a poder ser alguna boleta, algún documento. A ver, si acá hay toda una organización armada
para efectos de que el migrante sepa en detalle nuestra legislación y ver cómo lo puede burlar, es evidente que no vamos a encontrar a nadie en la frontera con una boleta, con algo que acredita que pasó por Bolivia, eso es evidente. Por lo tanto, creo yo que lo más efectivo va a ser la siguiente medida, y eso es lo que quiero saber el detalle, de que esto se va a poder acreditar el ingreso a través de alguna fotografía. Por lo tanto, ahí yo no sé si el ejército va a estar con máquinas fotográficas, si eso se le va a pasar a la PDI, si la PDI hoy día ya cuenta con los sistemas de empadronamiento, que aquí el gobierno fue para allá y hizo que los teníamos y eran prestados de Arica, en que el gobernador ahora los está pidiendo de vuelta. Yo sé que se hicieron las gestiones con la gobernación de Tarapacá, sé que está en el proceso, pero quiero saber si estas máquinas ya están disponibles en la PDI para poder operativizarlo. En definitiva, poder conocer el detalle de cómo esto se pretende realizar, porque de lo contrario, creo yo que van a buscar la forma de poder judicializar esta medida y este buen intento va a quedar absolutamente en nada. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Trisotti. A lo mejor les van a decir a todos que saquen fotos con su celular. Diputado Longton. Muchas gracias, presidente. Saludar al director de Migración. Director, yo me leí el acuerdo. Dice que usted es el que le va a hacer seguimiento a este acuerdo. Por lo tanto, usted es el encargado de que esto efectivamente se cumpla y llegue a buen puerto. Y en razón de eso, preguntarle varias cosas. Primero, el acuerdo se suscribió en diciembre del 2024, por lo tanto, y decía que iba a entrar en vigencia en 60 días. 20 de diciembre. Por lo tanto, ya deberían entrado en funcionamiento. ¿Cuál es la razón por la cual no ha ocurrido y cuándo va a entrar en funcionamiento? Porque se generan expectativas. Si uno suscribe un acuerdo con dos países, ese documento es de público conocimiento, por lo tanto, hay una expectativa razonable de que efectivamente eso va a entrar en funcionamiento por las razones que todos conocemos en atención a la migración. La cantidad de migrantes ilegales que ingresan por Bolivia y que no son devueltos. ¿Cuál es la razón por la cual no entraba en funcionamiento a 60 días de haber sido suscrito? ¿Qué va a pasar con los recursos? El diputado Trisotti, por su intermedio, presidenta, lo decía. De hecho, en el acuerdo dice derecho a presentar recursos contra la medida. ¿Qué significa eso? Que si alguien ingresa por Bolivia, no siendo boliviano, y va a ser reconducido, hagamos que hay todas las imágenes, todo se comprueba que viene desde Bolivia. Y él dice, yo quiero presentar un recurso. ¿Lo va a presentar en tribunales chilenos? ¿Va a tener, o frente al Servicio Nacional de Migraciones? Si es así, va a tener que ingresar a Chile. Por lo tanto, ¿qué sentido tendría ahí la reconducción si igualmente se le va a permitir ingresar a Chile? Otra cosa es que eso se interprete como que el recurso va a tener que presentarlo en Bolivia. Por lo tanto, eso sería muy distinto, porque se le devolvería al país de donde vino y en ese país podrá, obviamente, objetar la medida, porque si no, no tiene sentido precisamente la reconducción. Lo otro habla de los adultos y niños. Sigue la misma línea de lo que ha seguido Chile. Dice que si ingresas con menores de edad, independientemente de si sea el padre o madre o si tenga algún vínculo, se le va a dejar ingresar a Chile. Por lo tanto, eso sería una forma de poder vulnerar también aquello y obviamente, y con las cifras además preocupantes que vimos del Ministerio Público respecto al tráfico de menores de edad, y que fueron bastante preocupantes porque en Arica se disparaba. Una de las razones precisamente puede ser esta, de que el uso de menores de edad para traficarlos y eventualmente ingresar impunemente a Chile, hoy día está ocurriendo todos los días sin ninguna consecuencia. Entonces, con tal de ingresar a nuestro país, hoy día es cosa de agarrar a un menor y decir que soy el padre, curador, lo que sea, o algún familiar, e ingresar y no ser reconducido. Por lo tanto, ¿cómo se va a aplicar aquello entendiendo que eso está produciendo un problema, se está produciendo un problema real? El ámbito de aplicación y acreditación creo que ya lo tocó, así que no lo voy a preguntar. Eso, gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Le voy a pedir entonces al director que nos responda a todas las inquietudes planteadas. Director, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Ya. Primero voy a referirme a la tarjeta vecinal fronteriza y su distinción respecto de los trabajadores que vienen con la visa Mercosur. Probablemente no lo expliqué bien. La tarjeta vecinal fronteriza es un acuerdo, ¿ya?, que se está implementando en estos días. Nosotros habilitamos, de hecho, esta semana la posibilidad en nuestra plataforma de que los vecinos de Colchane, solo los vecinos de Colchane, que certifiquen residencia en Colchane, puedan optar a una tarjeta, que en el caso de Chile es una resolución con un QR y una foto de la persona, para estar 3 días
en el Pisiga, ¿ya? Que es el vecino. ¿Eso a quién le favorece? A la gente que va a comprar gas a Bolivia y lo trae de vuelta. En el caso de Bolivia ocurre lo mismo, vecinos de Pisiga que van a tener una tarjeta para ingresar por 3 días como máximo. Normalmente estos tránsitos se dan por menos tiempo, por 3 días como máximo, solo en la comuna de Colchane. En ningún caso, quiero ser súper claro en esto, exime el poseer la tarjeta vecinal fronteriza del control migratorio que hace la PDI, en ningún caso exime del control SAG, ni en ningún caso exime del control de aduanas. Es una fila expedita que permita que los vecinos de Colchane y de Pisiga no tengan que hacer una fila enorme, entonces se habitúa en este caso el que ingresan y salen irregularmente, evidentemente por el complejo. O sea, se va a habilitar una fila dentro del complejo, dentro del complejo, para que la gente pueda, que habitualmente ingresa de manera irregular a comprar gas, qué sé yo, y se utiliza esto para el contrato. En el caso de Pisiga, bolivianos que vienen a Colchane, ocurre cada 15 días una feria. Una feria ocurre cada 15 días en el pueblo de Colchane y esa feria, claro, convoca un número importante de gente y la idea es que ese tránsito, ¿ya?, se realice de manera regular, de manera expedita. Entonces, esto es una forma de que toda la práctica de ingreso informal y regular de ida y vuelta que se da en las comunas aledañas pueda ser regulado de esta manera. Nosotros estamos bien atrás, hay que decirlo respecto a este tipo de acuerdos. Bolivia tiene varios con varios países, nosotros estamos, digamos, avanzando en esta línea que nos parece que, además que es una demanda muy, muy propia de los vecinos de esas dos comunas. Es un acuerdo que se está implementando en paralelo a este otro, ¿ya? Y Mercosur es un acuerdo que es una... A ver, quien solicita una visa en Chile, ¿ya?, en ningún caso, sea Mercosur, sea laboral, de reunificación familiar o lo que sea, está exento de presentar su documentación de identidad, ¿ya?, y sus certificados de antecedentes policiales. O sea, en ningún caso, ni Mercosur, ni laborales, ni reunificación familiar se los eximen de aquello. Hoy día se le otorgan desde fuera de Chile visas Mercosur a ciudadanos que son parte del acuerdo: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, más Bolivia, que es Chile también es asociado. Ellos son nuestros solicitantes de visa. Sí, pero director, de visa la Mercosur. pregunta, usted habló de que parte del acuerdo, lo que había solicitado los gremios agrícolas, era que los tiempos para otorgamiento de esta visa de la Mercosur fueran solo 15 días. La pregunta es cuánto se demoran normalmente estas visas, dado que los gremios agrícolas están pidiéndole a ustedes que se demoren solo 15 días. Deduzco que el tiempo normal es mayor a 15 días. O sea, eso quisiera saber, ¿cuánto es el tiempo normal para tramitación de estas visas Mercosur, que son básicamente de trabajo? Sí, es importante aclarar que el gremio agrícola no estuvo metido en ningún caso en la negociación. Nosotros tenemos identificada, así como esa demanda de los gremios agrícolas, tenemos identificadas otras demandas, como la tiene, por ejemplo, el convenio que nosotros firmamos con Inves Chile, otro servicio público, para que aquellos inversionistas que vinieran a Chile por un tiempo acotado no tuviesen que esperar 3 o 4 veces que le otorguemos una visa, sino que pudiese ser, normalmente las visas Mercosur se pueden demorar un mes y medio. Y lo que estamos haciendo es acortar ese periodo a 15 días, que es un periodo, desde nuestro punto de vista, posible y razonable para una persona que quiere venir a trabajar a Chile, que tiene una oferta de trabajo y que en lugar de ingresar irregularmente a Chile va a ingresar con una visa. Y vamos a poder saber dónde está y cuándo se va, en qué trabajo está, etcétera. Eso es el beneficio de este acuerdo, de la parte de las residencias Mercosur. Es una visa que opera ya desde hace bastante tiempo en nuestro país. Respecto de la reconducción, quisiera poner una idea general, antes de responder específicamente todas las preguntas que se me hicieron. La reconducción va a funcionar si y solo si Bolivia acepta personas reconducidas. Si Bolivia no tiene voluntad de aceptar personas reconducidas, la verdad es que lo que diga el protocolo es indistinto, ¿ya? Lo que muestra este acuerdo y lo que muestra el protocolo es que Bolivia está en disposición hoy de recibir a personas reconducidas de terceros países, ¿ya? Ese es lo que avanza el protocolo. En cualquier caso nos van a poder decir, la foto es falsa, el documento es falsificado, el carné, ese pasaporte no es real. O sea,
cualquier cosa, ¿ya? O sea que los marcos de aplicación del protocolo van a estar siempre sujetos a la disposición de Bolivia que hoy día, en virtud de las negociaciones, en virtud de las conversaciones, en virtud de todos estos acuerdos, se muestra favorable para la reconducción y lo estamos implementando de esa manera. ¿Cuáles son, repito, a propósito de la pregunta, por su intermedio, señora presidenta, del diputado Tizotti, cuáles son las formas o el procedimiento de obtener la fotografía, si es que no se encuentra algún otro documento de identidad? Yo primero quiero señalar que en las visitas que hemos tenido a Colchane, la semana pasada fuimos a ver justamente qué es lo que faltaba en términos técnicos. No había impresoras óptimas para imprimir la fotografía, hoy día ya están. El Servicio Nacional de Migraciones dispuso, fue un técnico, están habilitadas para que se pueda imprimir una fotografía en buena calidad y adjuntar, insisto, al acta que ya se realiza hoy día. Hoy día las Fuerzas Armadas, cuando detectan una persona, realizan un acta de control migratorio, ponen los datos de la persona, escriben las coordenadas donde está, ¿ya? Hay una firma de la persona, luego la PDI le toma las huellas. Esa acta que realiza las Fuerzas Armadas es entregada con la persona a reconducir a la PDI le toma las huellas en hoy día 2 aparatos AVIS que existen, que están en el complejo de Colchane, y luego es reconducida. Hay una serie de cosas que mejorar del procedimiento. Hay una serie de cosas de mejorar de infraestructura, de la forma en que se lleva a las personas, del lugar en que se las entrega. Hay una serie de detalles que estamos ajustando justamente en estos momentos, y la forma de evaluarlo va a ser personas reconducidas de terceros países hacia Bolivia. Esa va a ser la única forma en que se nos va a evaluar por la aplicabilidad, y lo que va a estar dando cuenta, ese número es de, nuevamente, la disposición de Bolivia de recibir a personas de terceros países, que hoy día, estos acuerdos son muestras de eso. Es que la estoy respondiendo, con detalle, porque esto depende, que quiero ser claro en esto, esto depende de la voluntad de Bolivia, ¿ya? Y la reconducción, por decirlo así, funciona no contra Bolivia, sino que con Bolivia. No hay otra opción. Luego, en términos de... ¿Las preguntas del diputado Alessandro? Sí, eso era TBF. Ahora, en términos de los los recursos, la ley establece que los recursos por reconducción se presentan desde fuera. Nosotros recibimos muchos recursos que los remite el consulado boliviano, de personas reconducidas, que los remite el consulado boliviano, principalmente, o sea, en el 100% de personas bolivianas. Son recursos administrativos que se presentan a través del consulado, en el Servicio Nacional de Migraciones. Normalmente se rechazan y se impone la previsión de ingreso correspondiente para las personas reconducidas. No se presentan en Chile, se presentan en el consulado chileno en La Paz, y los remite a través de la Dirección General de Asuntos Consulares, y la Dirección General de Asuntos Consulares los remite al Servicio Nacional de Migraciones, y ahí se tramita su reconducción. En ese recurso, bueno, viene la explicación de son muchos los recursos que recordemos que se han reconducido 14.000 personas en los 3 años desde que existe la norma. La mayoría a Perú, pero muchos hacia Bolivia, bolivianos, ¿ya? Y esos son la mayor parte de los recursos que se... El plazo de implementación. Sí, el plazo de implementación, los 60 días está en proceso de implementación. Ahora, la implementación no es de un día para otro. Hubo que llevar impresoras. Implementación del acuerdo, no había impresoras, no había impresoras, hubo que llevar, no había impresoras, no, si ya están, no se demoraron mucho, no, llegaron las impresoras. Es necesario que las distintas policías bajen claramente su instrucción, y las Fuerzas Armadas bajen su instrucción a el acto administrativo que instruya el protocolo de reconducción, y eso está en proceso. Director, pero en concreto, dado que eran 60 días lo que el gobierno dijo, y que obviamente ya no se cumplió, porque los 60 días ya pasaron. Claro que hay que llevar las impresoras, me imagino que eso debe tomar un buen tiempo. Probablemente el tema del ejército también debe tomar un largo tiempo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuándo está en se proceso? va? No.
No, no me diga en proceso. Los procesos pueden durar un día o pueden durar un año. Depende de la voluntad de quien ejecuta el proceso. La pregunta es, dado el tiempo que ya ha pasado, dado que no se ha cumplido el plazo que el gobierno estableció, ¿cuándo se va a dar por implementado esto? ¿En un mes más? ¿En 2 meses más? ¿En medio año más? Por favor, díganos cuándo. Usted es el director de Inmigración. A ver, el proceso de implementación del acuerdo de reconducción, lo dije y lo repito, no es un proceso automático ni que se haga de un día a otro. Es un proceso donde están involucradas las siguientes instituciones. El Ejército, ¿ya? Los funcionarios que están en la frontera tienen que recibir una instrucción de su superior respecto de el proceso de reconducción. Carabineros, la Policía de Investigaciones, el gobierno a partir de la delegación, ¿no es cierto?, pero también la gestión del control del Servicio Nacional de Migraciones y ciertamente la policía en el caso de Bolivia. O sea, es una coordinación que requiere de instrumentos, requiere de un dispositivo habilitado porque queremos que esto resulte, ¿ya? Esto está en marcha ya desde que la ministra firmó el protocolo, esto está en marcha, desde ese minuto está en marcha. ¿Ya? Está en marcha yo ya 2 veces a Colchane a ver qué falta, ¿ya? Hay una mesa de coordinación que está instalada ya, ¿ya? Hemos trabajado con las Fuerzas Armadas, con Carabineros y con la Policía para hacerlo, digamos, de manera eficiente, ¿ya? Y está en proceso de implementación. Si usted me pide una fecha... Señor director, dado que usted ha ido 2 veces, dado que ya se llevaron las impresoras, dado que usted ha hablado con todas las instituciones que usted dice que están involucradas, ¿me podría usted decir cuánto tiempo más falta? Yo podría apostar, no apostarle. Yo podría comprometer que en los próximos semanas esto va a estar, vamos a tener personas ya reconducidas. ¿Semana o semanas? Próximas semanas. Ya, eso es alto el plazo. Diputado Lezama tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, esto no se trata de ser pesado o poco amigable con el invitado. Lo que pasa es que es nuestra tarea como Cámara Fiscalizadora ayudar a que el Ejecutivo se establezca metas, porque el director sabe que la diferencia entre un sueño y un proyecto es ponerle un plazo. Si usted no le pone plazo y nos ha dicho, abro comillas, en proceso, en marcha, en eso estamos, próximas semanas. Esas 4 frases son verdaderas para algo que se cumple el 2024, pero también son verdaderas para algo que se cumple el 2064. Entonces, señor director, lo queremos ayudar y no solo ayudar a que diga el plazo y después dejarlo solo, lo queremos acompañar en este proceso. Si usted nos pide, oficiamos al Ejército, oficiamos a Interior, oficiamos a todas las instituciones que sea necesario. Estamos dispuestos incluso a mandar a algunos diputados a Bolivia si fuera necesario. Pero si usted no se casa con un día fijo, la maquinaria del Estado, que me encanta que nos transmita, que es burocrática, que es lenta, que es grande, que es difícil de mover, porque es lo que mi sector político viene diciendo hace tantos años. Es muy bueno que lo hayan comprendido. Entonces, ponga la fecha y ayúdenos a que lo ayudemos a cumplirla y si es necesario nos constituimos en la comandancia en jefe del Ejército. Pero en proceso, en marcha, en eso estamos. Próxima semana, lamentablemente, no es una fecha y quedan 10 meses de gobierno. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Longton, me pidió la palabra. En línea, presidenta, acá hay un acuerdo suscrito por el gobierno de Chile y por el gobierno de Bolivia. Y los acuerdos son ley para las partes, es decir, tienen la obligación porque genera expectativas. Y es un acuerdo que obviamente genera obligaciones para el Estado de Chile. Y se autoimpusieron una obligación de 60 días. Por lo tanto, hoy día hay un incumplimiento de ese acuerdo. Y si hay un incumplimiento de ese acuerdo, uno legítimamente puede creer que también se van a incumplir otros aspectos del mismo acuerdo. Entonces, ¿para qué dicen que son 60 días si no los van a cumplir? Entonces, ¿cuántos días son? Porque lo que dijo el diputado Alessandri tiene toda la razón. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a esperar si todos los días ingresan ciudadanos no bolivianos a Chile? Entonces, esto es de suma urgencia. Y las expectativas que habían, de acuerdo al acuerdo suscrito por el gobierno de Chile, por la ministra Toá, y el cual usted se iba a hacer cargo, según dice el mismo acuerdo, es que esto en febrero iba a estar ok.
O sea, en febrero ya se iba a estar reconduciendo. Entonces, el director, yo le quiero transmitir, en la misma línea que el diputado Alessandri, el ánimo es colaborar, pero acá hay un incumplimiento de un acuerdo que nosotros tenemos la obligación de fiscalizar. Y Chile está esperando esas reconducciones con muchas ansias, porque todos los días se ingresa de manera ilegal a Chile. Por lo tanto, si el Estado de Chile incumple un acuerdo, obviamente que estamos en serios problemas, Presidenta, sobre todo cuando la excusa es que no han llegado las impresoras, pues, director. Si eso es como en 60 días, ¿cómo no van a poder mandar un par de impresoras? O sea, es como lo mínimo, director. Entonces, yo le pido, por favor, un poco de seriedad y que el Estado de Chile cumpla con los acuerdos a los cuales se ha suscrito. Gracias, diputado Longton. Diputado Joanet, recuerdo que quedan 9 minutos para el término de la sesión para que le demos el tiempo al director de responder las últimas. Yo en la Yo misma, creo que no a ver, sé si vamos a alcanzar en la a misma varios. línea, porque hay que ser bien prosaico, porque a ver, el director no fue el que firmó el convenio, presidente. Entonces, yo esperaría que quien tiene que responder en términos concretos y quien es un responsable político es el ministro de Interior. Bueno, entonces, es que si queremos jugar a un lado u otro, aquí estamos preocupados todos de una cuestión que es fundamental, que es política pública, que es el tema de la crisis migratoria, etcétera. Y en ese sentido, en justicia, yo no creo que un director, por muy importante y jefe de servicio, todo, pueda responder políticamente algo que tiene que responder el responsable político. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, en la misma línea, Presidenta, yo sí le quiero pedir al director, por si usted me le hizo una pregunta respecto de si hubo sumario, si hay algo, por lo menos que me manden por último que me manden por oficio, no se lo pido que me responda otro porque no tiene por qué saberlo. A la comisión mande usted después si efectivamente, porque lo que hay se dice que está esta feria ancestral, etcétera, pero lo que nosotros vimos con los diputados que fuimos para allá no era solamente la feria, sino que entraba y salía quien quería, y la feria está ok, pero ese día entraba y salía quien quería, y por tanto hay una pregunta que el diputado Lontra le iba a hacer, no se la hago yo, porque ¿se la haces tú? No, te la hago yo, por ti. No, ¿qué pasa si una persona que es del ¿cómo se llama el pueblo de al lado? Pisiga, de Pisiga, que dice, mire, yo soy de Pisiga, puede que no sea Pisiga, que sea de 4 o 5 pueblos más allá, ¿no? Y quiere también entrar a Colchane, ¿no? Por esta feria, etcétera. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo se controla eso? Esas son dos preguntas. Yo pido que se me responda así lo que hice anteriormente. Gracias. Gracias, diputado Longton. Apague su micrófono, por favor. Diputado Joanet, perdón. Tiene toda la razón respecto de que aquí la responsabilidad política probablemente es del Ministerio del Interior y de quien hoy día ejerce como ministro. Pero aquí las preguntas que estamos haciendo se refieren a cosas técnicas, porque el plazo de 60 días es un tema que compete a lo técnico, no a lo político. Y es por ese motivo que nosotros le estamos preguntando a usted, dado que este plazo no está cumplido, ¿qué medidas disciplinarias se están tomando respecto de no haber cumplido el plazo, en primer lugar? Y en segundo lugar, tal como dijo el diputado Longton, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la puerta abierta? ¿O la idea es seguir así en los pocos meses de gobierno que quedan? Tiene la palabra, quedan 6 minutos aprox. Muchas gracias, señora presidenta. El acuerdo está implementado puesto que se firmó el protocolo comprometido para ese plazo. ¿Ya? Y obviamente, por lo mismo, no hay ninguna investigación ni sumario respecto de la implementación del protocolo respecto a este acuerdo. Ninguna. Al contrario, están las instituciones trabajando, ¿ya?, para hacer eficiente la implementación de este acuerdo. La tarjeta vecinal o la tarjeta de vecino que emitía el alcalde Colchane digamos, nunca tuvo un valor migratorio como una tarjeta de vecino cualquiera. Nunca tuvo ningún valor en términos de control o sistema migratorio. No era una tarjeta migratoria, las personas no estaban exentas de la obligación de pasar por el control de la policía de investigaciones. Lo mismo que si una persona hoy día, a propósito de la otra pregunta, incumple, si sale de la comuna, en fin, aplican las normas generales, se le quita la tarjeta y aplica la reconducción si está dentro de 10 kilómetros o la expulsión, en el caso de las personas que incumplen el acuerdo de tarjeta vecinal fronteriza. Ahora, lo que a mí me gustaría destacar, señora presidenta, es que este acuerdo y el protocolo es un avance. Es un avance, pero es un avance que va a depender
en su resultado de que mantengamos el diálogo y la coordinación entre las instituciones y con Bolivia. Si no, no va a resultar. Es que es la realidad. Es la realidad. Como ocurre hoy día muy bien con Perú. ¿Ya? Como ocurre hoy día muy bien con Perú. Nuestro objetivo, y en lo que hemos avanzado, es en hacer esto posible, que hasta un tiempo atrás no era posible, es hacerlo con Bolivia. Y yo concuerdo con usted, Presidenta, que lo que estamos discutiendo acá son cuestiones técnicas. Las cuestiones técnicas y la implementación de esto depende del Servicio Nacional de Migraciones y porque es el encargado de coordinar esto. Aquí no estamos hablando de responsabilidades políticas o de nada, estamos hablando de la implementación técnica de esto, y a mí evidentemente que las autoridades del Ministerio me van a evaluar y el resto de las autoridades, esta misma comisión, me va a evaluar en función de que esto opere o no opere con más o menos eficiencia, y está todo sobre la mesa. Hemos sido transparentes, hemos sido explícitos en mostrar todo el procedimiento y todo el proceso de avance respecto del acuerdo con Bolivia. Gracias, señor director. Desgraciadamente no vamos a poder seguir en esto. El próximo miércoles, este miércoles, viene el ministro, que yo espero que a él le podamos hacer todas las preguntas que sean atingentes, pero voy a dejar al menos los 3 minutos que quedan para varios porque me lo han solicitado. Me lo pidió primero el diputado Leal. Si no tiene bien la comisión, poder invitar al señor ministro de Educación a esta comisión, y explico por qué. En la Araucanía también se ha dado en la región de Valparaíso. Hay algunos sostenedores que han puesto pórticos detectores de metales al interior de los colegios porque se pretendió ingresar armas de fuego, pistolas, armas blancas, los pórticos las ingresa, y también en algunos servicios de salud. Pues bien, la Superintendencia de Educación ha iniciado un sumario en contra de los alcaldes que han tomado esta medida. Entonces, cuando se pretende resguardar la vida de los alumnos, parece que le importa poco. Entonces, yo me gustaría oficiar al ministro para saber su parecer y poderlo invitar para que explique cuál va a ser la política del ministerio, si va a empezar a perseguir a todos los alcaldes que pongan un pórtico detector de metales para evitar que entren pistolas y armas de fuego a los colegios o a los servicios de salud, porque si muere alguien el día de mañana en un tiroteo, será responsable ese señor, políticamente al menos. Entonces, Presidenta, si se puede oficiar al ministro en este tenor, y ojalá recabe el acuerdo de mesa para invitar al señor ministro de Educación para que acá explique si la política del ministerio va a ser esa u otra al respecto. Gracias. Muchas gracias, diputado Leal. Entonces ¿hay acuerdo para enviar el oficio? Acordado. Y para invitar al ministro de Educación en una próxima situación, ¿también hay acuerdo? Hay acuerdo. Diputado Alessandri. Muchas gracias, Presidenta. También pedirle que cuando usted lo estime podamos hacer, a raíz de los crímenes en Granero contra una pareja, un crimen muy violento, que podamos hacer una sesión de esta comisión especial, invitar al presidente de la SNA, señor Antonio Walker, al presidente de los municipios rurales y al general director de Carabineros, para ver cómo podemos trabajar en mayor seguridad. Los flagelos que estábamos viviendo en zonas urbanas en los últimos 10 años, los están viviendo ahora las zonas rurales. Asaltos violentos, portonazos, secuestros, y en el año 2025 no puede ser la respuesta de que el 133 no está georreferenciado. Entonces, presidente de la SNA, presidente de los municipios rurales y general director de Carabineros, Presidenta, en una misma sesión. Muchas gracias. Me parece muy bien, diputado Alessandri. De hecho, el segundo punto a tratar hoy día con el ministro del Interior era justamente el tema de la inseguridad en las zonas rurales. Entonces, este miércoles viene el ministro para ver todos estos temas que estaban citados hoy día, y le propongo a la comisión el próximo lunes poder invitar entonces al director de Carabineros, al ministro de Interior nuevamente, y usted me decía que al presidente de la SNA, para el próximo lunes. Sí, claro, por supuesto. ¿Acordado? Acordado. Diputado Joanet tiene la palabra. Punto del diputado Leal, que también aproveché de invitar a la ministra de Salud, porque en el fondo tenemos problemas de seguridad, y el tema del pórtico de salud se ha planteado, que aprovechemos el tiro también para saber qué dice la ministra de Salud. Eso, nada más. A ver, me está informando el secretario que para el día 24 está confirmada la Contralora, que es básicamente por el tema
de la investigación que se hizo de las armas en el tema de gendarmería. Y en la exacto. Exacto. Entonces, dado eso, yo sugiero que la invitación al director de Carabineros y a los demás invitados por el motivo que estábamos hablando, queden para el día miércoles 26. ¿Les parece? Ok, miércoles 26. Entonces, diputado Longton. Presidenta, muchas gracias. Quisiera oficiar al Ministerio de Desarrollo Social, su Secretaría de la Niñez, Ministerio de Justicia, particularmente por una nota que salió hoy día en el Mercurio, presidente, que dice: reportan escaso avance el Estado en cumplimiento de medidas para combatir la explotación sexual infantil. Y en razón de eso, la Fundación San Carlos de Maipo señala que cada una de las instituciones tiene nota en promedio 2,5, 2,4 por ahí, respecto al cumplimiento de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia bajo la Ley de Marco de Garantías y otras políticas públicas que tienen que ver con el Servicio Nacional de la Niñez, que se creó hace algunos años en nuestro país y que hoy día pareciera tener a los niños más desprotegidos que hace algunos años, y la escasa oferta de políticas públicas y el poco seguimiento y la escasa implementación. Lo leí incluso con el defensor de la niñez, que estuvo hace pocas semanas acá, presidente, y esto es un dilema que cada vez se profundiza más y las instituciones están haciendo muy poco para corregir esta situación. Por lo tanto, los distintos ministerios que le acabo de señalar, espero que nos den una respuesta respecto a en qué está la política nacional y el avance respecto a las medidas de protección a los niños, particularmente aquellos que son objeto de explotación sexual infantil. Me parece muy relevante lo planteado por usted, así es que le propongo a la comisión, vamos a oficiar entonces. Aprobado, diputado Leiva. Muchas gracias, presidenta. Mire, esta fue una materia que discutimos en varias sesiones respecto al número de homicidios. Existe un informe del número de homicidios. Lo que yo no logro entender, porque una materia que puede ser tan en línea, que establece la interoperabilidad de puros órganos del Estado, Servicio Médico Legal, Ministerio Público, Policía, yo tenga que conocer recién el informe del año 2024 a fines de marzo del 2025. Ese es un tema que debiera estar en línea. Puede tener un margen de error, por cierto, pero lo que yo le quiero preguntar a la subsecretaria de Prevención del Delito, que me entregue el procedimiento. ¿Cómo se adoptan esos temas? ¿Cómo se cotejan? ¿Cuál es el procedimiento? Eso debiera, en mi opinión, ser casi en línea. Absolutamente. Entonces, me gustaría saber qué medidas se toman, cuándo se adoptan, cuándo... Porque uno entiende, por ejemplo, que un homicidio frustrado no es homicidio porque estuvo un mes, está bien, se deja stand-by. Pero yo creo que no es posible que las cifras que nosotros vamos teniendo para poder conocer el número y tomar medidas respecto de eso venga con un nivel de desfase de esa entidad, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Leiva, coincido plenamente con usted. Vamos a enviar ese oficio y lo que yo sugiero es que para el próximo, señores diputados, para el próximo miércoles 19, en que viene el ministro del Interior, también se cite a la subsecretaria de Prevención del Delito para que se refiera a estos temas y que traiga el informe, que tengo entendido que está desde agosto del año pasado, así como que no muy claro, según lo que entiendo. Diputado Cristian Araya. Presidenta, que yo no invitaría a la subsecretaria, solo dejaría que el ministro, porque lo contrario lo que va a pasar es que no va a venir el ministro, va a venir la subsecretaria. El ministro va a venir igual, ya está confirmado. Creo. Tiene tanta fe, presidenta. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, presidente.